el capítulo de extracción por solventes, donde básicamente vemos equipos de separación, ya sea de un compuesto que está disuelto como ion, o también uno puede tener disuelto una solución como ácido acético en agua, una vitamina D, y para eso ocupa un proceso que llamamos extracción por solvente, que pone en contacto dos fluidos que son inmiscibles, de primera categoría, y donde tienen distintas solubilidades. Siempre vamos a buscar un proceso donde existe una concentración preferencial en alguna de las fases. Eso es lo que hacemos en transferencia de materia. Y aquí hay dos esquemas. Está el McKay-Till que ustedes ya conocen, para el caso de extracción por solvente de iones, metales. Por tanto, existen solamente dos fases, orgánica y acuosa, donde este producto, en este caso el cobre, níquel, titanio, uranio, neodimio, lo que se le ocurra, tiene una solubilidad, en este caso, en el caso del cobre, a su vez ayudada por un cuarto componente. Me refiero a cuarto componente, ustedes tienen el carrier, que es la solución acuosa, el soluto, lo que se pasa de una fase a otra, el solvente, y en este caso un cuarto elemento que es una oxima, una molécula que permite separar con mayor eficiencia. Esto es como análogo a lo que vieron en la absorción gas líquido con DEA y MEA, en la molécula que interviene. En este caso, esta es la molécula oxima, la veo un rato más, y me permite tener esta curva azul, que es la curva de equilibrio, y ustedes ya saben qué significa, sin saber los ejes, cuando esta curva es un poquito más, digamos, más inflada, más gordita, significa que el proceso de separación es más simple desde el punto de vista de etapas de equilibrio. Hay que recordar que estos son diagramas de equilibrio, me indican el número de etapas. La línea roja corresponde a la línea de operación, ¿cierto? Entre las razones de flujo orgánico y acuoso. Mientras que acá los ejes, aquí dice acuoso, dice gramos de cobre. Esto es un ejemplo real con una oxima. ¿Cuántos gramos de cobre tengo? Dice 1,5 gramos. Y eso está en equilibrio con 4 gramos en la fase orgánica, ¿ya? Si fuera stripping, al igual como ustedes hacían en absorción, ocurre el proceso inverso, por tanto la solubilidad o la concentración en la fase distinta, orgánica en este caso, es mucho más baja. Eso lo vamos a ver al final en los ejemplos que le envié también hoy día en la mañana. En otro caso, cuando tenemos tres fases, es decir, el soluto puede coexistir en una fase continua, es decir, un orgánico con el agua están mutuamente solubles, una fase continua, usamos los diagramas triangulares, ¿ya? Aquí en corto lo que tenemos son tres componentes. Acetona, esto es un ejemplo, generalmente en la punta de acá, siempre en la punta de acá se coloca el producto que se está intercambiando, o el soluto. Acá puede estar el solvente o el acuoso. A esto lo llamamos el carrier, el acuoso, el que transporta el soluto. Recuerden que cuando es extracción por solvente se mueve desde el acuoso al orgánico, cuando es stripping se mueve del orgánico al acuoso, ¿ok? Entonces acá esta campana que está acá indica que bajo esta campana hay dos fases, siempre, dos fases, se separan, aceite con vinagre. ¿Cómo se separan? Suponte que tú haces una mezcla, vamos a dejar aquí en el centro, tengo un tercio, un tercio, un tercio, justo un tercio, un tercio, un tercio. Ya vamos a aprender cómo se lee. Cada punta es 100%, aquí tienes 90, 80, va bajando hasta que llega a esta línea con 0% de el soluto, o en este caso la acetona. Lo mismo acá, aquí 100% de agua, 90, 80, así se va leyendo la escala. El solvente se va leyendo, por tanto si estamos justo al centro, bueno, estamos al centro de un tercio. Yo mezclo, pues un tercio, los mezclo los fluidos, van a quedar acá. Esas mezclas las revuelvo, y dadas las características de esta temperatura, no existen dos fases, no pueden coincidir todas juntas, se separan. Ahora, ¿cómo se separan? A través de estas líneas segmentadas, que las llamamos tie line o línea de equilibrio. O sea, suponte que justo que hay acá, en esa mezcla se me va a separar en esa fase, con esa composición, el orgánico, y ahí lo llamamos extracto, y se me va a repartir en esta otra fase que se llama refino. ¿Ok? Fíjense que está inclinada siempre. ¿Qué quiere decir que está inclinada siempre? Que está más cargada la fase orgánica, por tanto es extracción. Si fuera la línea para el otro lado, o sea, una línea así, querría decir que queda más cargada la línea acuosa que la orgánica, por tanto sería un stripping. Entonces entendamos lo que está ocurriendo con la línea de equilibrio. Entonces esto respecto a los diagramas. Ahora esto ocurre en forma natural, este es el caso del yodo, también lo explicamos, pone este contacto, el carrier cuando está fresco, recién se alimenta, se llama carrier,
Y el solvente puede que tenga un poquito del soluto inicial, ahí está un poquito con un resto pink, rosadito que hay yodo, ¿cierto? Yo lo dejo un buen tiempo, se va por difusión, está en contacto lado fase, se va a transferir. Pero si yo lo mezclo, lo agito y produzco gotas, la transferencia es más rápida porque hay más área de contacto, área superficial, lo mismo que ustedes ya saben, 6 veces la fracción volumétrica de la fase dispersa, gotas, dividido por el diámetro Soter de las gotas por 1 menos fracción volumétrica, me da el área superficial, metros cuadrados de orgánico, sobre volumen de líquido solo, o cosa, ¿ya? Lo mismo que aplicaron para gas y todo eso ya lo manejan, no solo. Ahora, si yo espero que se separe la fase para quedar más carga orgánica, hubo una extracción. ¿Por qué? Porque el yodo es más soluble en el solvente. Tolueno, parafina, queroseno son solventes estándar. Y me queda un refino un poco más agotado. Fíjense que ya se llama refino. Cuando ya los separé por primera vez, este sería el refino 1, este sería el extracto 1. Ahora, si yo abro el embudo de cantación y separo solo el acuoso y ese acuoso lo pongo en contacto nuevamente con un orgánico, lo mezclo, va a sacar un poquito más. Y se va a llamar refino 2, el extracto 2, y así sucesivamente repito las operaciones en las distintas etapas, y es lo que yo necesito determinar en el proceso de extracción por solvente para llegar a un refino, ¿cierto? Un refino que me permita un rendimiento, quiero sacar el 90%, o un refino, una corriente de descarga. Entonces, ese dato final normalmente es parte del diseño, ¿ya? Acá está el video, cómo se hace este experimento para que lo vean, ¿cierto? Acá están las etapas sucesivas que yo les decía, y lo que uno busca es que la concentración del orgánico, ¿cierto?, sea más alta que la cosa en el caso de extracción, lo llamamos coeficiente de reparto. Estos son los gramos de soluto sobre la masa más liviana, sin el soluto, ¿ah? Es como lo que hacíamos, el X mayúscula, el I mayúscula que hacían en gas. Este es el típicamente equipo de extracción por solvente y está mal hecho, lo pongo gráficamente, porque las alimentaciones van juntas por debajo, las dos alimentaciones alimentan acá, y este impeller está un poco más abajo, cosa que funcione como una bomba, chupe, mezcle y genere gotas. Una vez que genere las gotas y ocurre el proceso de transferencia de materia, después yo tengo que separar las fases, porque yo quiero varias fases, no lo puedo hacer de una sola vez, ¿cierto? Necesito varias etapas. Esta es la oxima que hablábamos, en este caso la oxima lo que intercambia son protones. Entonces, cuando está en una solución ácida, un pH 2, la concentración de protones baja, es del orden de 0,02. Acuérdense que la concentración de protones es 10 elevado a menos pH. pH es menos logaritmo, ¿cierto? Eso es química básica. Entonces un pH de 2 quiere decir que la concentración de protones es 10 elevado a menos 2. Como la concentración es baja, esta oxima que está en la fase orgánica en el solvente le va a gustar más el cobre, pero va a soltar sus protones, suelta sus 2H que está acá. Por tanto, la solución o el carrier queda cargada con protones y el cobre. Ahora, si hago el proceso inverso, lo pongo en contacto con una solución muy, muy, muy cargada de ácido sulfúrico, 180 gramos por litro. Anoten esto porque lo voy a preguntar en la prueba relativa a SX. 180 gramos por litro. ¿Cuál es la concentración de protones? 180 gramos por litro, ¿cuál es la concentración de protones? Lo digo acá, está grabado, lo voy a preguntar en una prueba, no lo voy a resolver. ¿Ya? Entonces, en la extracción tienen un pH de 2 y en la reextracción o el stripping tienen una concentración de ácido sulfúrico de 180 gramos por litro de ácido sulfúrico. La pregunta es, ¿cuál es la concentración de protones? Es súper alta. Como es tan alta, ocurre el proceso inverso. La molécula oxima que está acá va a querer devolver sus protones, entonces va a devolver el cobre a la fase acuosa y los protones. Esto voy a saltar un par de cosas para que lo entendamos bien, 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 porque es la parte que se cuesta lo que hemos observado. Qué annoying. Entonces estamos claros que acá está la lixiviación, que es el capítulo que viene, donde se disuelve, queda una solución con cobre, se llama PLS, de Pregnant Liquor Solution, de pregnant, de preñado. Esto se pone en contacto aquí con un agitador en el mixer. Esta solución tiene pH 2
5 gramos por litro de cobre, se mezcla con el orgánico, ocurre el proceso de extracción, se separan fases, este es settler, por arriba sale el orgánico, que es más liviano, por abajo sale el acuoso, que es más pesado por densidad, se devuelve acá. Este orgánico se pone en contacto con esta solución súper ácida de 180 gramos por litro que viene del electrowinning, y ahí ocurre el proceso inverso. Como la concentración es más alta de protones, la oxima suelta, en este caso el elemento, y captura nuevamente los protones. Por tanto, está recirculando aquí orgánico cargado con el metal, aquí orgánico sin el metal con los protones. Aquí se entregan protones, aquí se devuelven protones. Y esta solución ahora que está cargada en cobre y con más protones, pasa al electrowinning, proceso de electrorefinación. Estos son los dos ciclos que les pido que los vean bien, entre lixiviación y la extracción, ¿cierto? Hay una solución que está cargada, aquí se descarga la solución acuosa con cobre, se retorna a la pila de lixiviación, mientras que una solución que viene con el reactivo, que se llama LIX, pero puede ser una oxima, solvente más oxima, extrae el metal de la fase acuosa, queda cargado en el metal y después se estripea o se reextrae. Eso se llama reextracción o stripping, donde pasa la fase acuosa, el metal, y el orgánico queda agotado. Es el círculo del orgánico. Se carga aquí, se descarga acá, y está totalmente dando vuelta. Esto no es infinito, obviamente se degrada la oxima, hay arrastre de orgánico, que hay todos unos cuentos más químicos y de operación. Mientras que el acuoso se pone en contacto con una solución súper alta en ácido, 180 gramos por litro, para determinar la concentración, y después va el proceso electroquímico de electrodepositación donde se producen los cátodos de cobre. Entonces esto es lo que hacemos con esta oxima. Ese es el proceso de extracción y reextracción. Ustedes pueden ver ahí en la página 26 con más detalle. En este caso tiene dos etapas de extracción para ver qué es lo que va pasando con, esos son 2,5 gramos litros, pH 1,8. Acá tengo 190 gramos litros, 30,7 de cobre. Lo que va pasando con las distintas soluciones en las dos etapas. ¿Ok? Entonces aquí uno ya puede calcular la eficiencia casi 90% de extracción. ¿Sí? Se puede seguir el flujo acá. Y fíjense lo que le pasa al orgánico. El orgánico está dando vuelta entre la extracción y los stripping. Este caso tiene dos etapas de extracción. Es diferente de este que, modo ilustrativo, tiene una sola etapa de extracción. Y como pueden ver de la primera hoja, en el caso del cobre con dos etapas, justamente estamos listos en la extracción, ¿cierto? Aplicando el McKay Type. ¿Ya? Eso ya saben. Siguiendo entonces con lo que queremos que ustedes aprendan acá, son las aplicaciones, que ya lo vimos en la clase pasada, y como les digo, hay un video que subí día también, y los que fueron en la clase la semana pasada, estoy hablando el martes en la mañana, hablamos de los distintos equipos. Acá como ejemplo está el extractor Scheibel, que algunos de ustedes lo van a usar en el curso de proceso con el profesor Llanatos. Normalmente extraen ácido acético y usando como solvente MIBC, que es metilisobutilcetona, con agua. Entonces aquí hay un pequeño detalle, aquí hay mezcla, se agita, se hacen gotas, y después en el caso del Scheibel que tenemos acá, tienen un empaque. El empaque no es para generar área de contacto, sino para colecer. Ojo, también es pregunta de prueba. Normalmente hemos ocupado empaques para generar área de contacto entre fases y hacer transferencia. En el caso del extractor Scheibel es para inducir la coalescencia o separar fases. ¿Ya? Y el mezclador, el mixer, rompe la fase para generar gota y para que ocurra la transferencia de materia. Esto ya lo vimos, de todo, farmacéutico, drogas, vitamina D, preferentemente cuando tú tienes solvente con temperaturas muy altas para separarlo, siempre les va a convenir con extracción por solvente. O sea, operar una columna a 300 grados, un aceite con una presión de vapor que funciona a temperatura muy alta. La alternativa es usar vacío, pero es más caro, extracción por solvente conviene, ¿ya? En general, en cuanto a purezas, de separación de solventes, es mejor en la destilación. Puede llegar a partes por billón. ¿Ah? Ahora, si tú no tienes presión de vapor, nada que hacer. Pues un ion no se puede separar por destilación, claramente. Es una pregunta también ¿cómo se dice? Distractora. No puedo usar destilación para separar iones, no tienen presión de vapor. Hay un error conceptual ahí, ¿cierto? Entonces, todo lo que explicaba de las distintas purezas que pueden lograr en la destilación son un poco más que en el ámbito de cosas que compiten la destilación con extracción por solvente. ¿Ya?
Dentro de los equipos, el más común es el mixer settler, que son dos mezcladores en serie. Acá está por debajo la alimentación del orgánico y el acuoso. Son dos etapas aquí como reactor. Importante, dos etapas como reactor. No como dos etapas de extracción. Una etapa de extracción sería un mixer settler y un segundo mixer settler. Aquí es un mixer de dos etapas. Y ese mixer de dos etapas, no se confundan, tiene que ver con los reactores en serie. Siempre vamos a querer reactores en serie para mejorar la mezcla desde el punto de vista de un proceso cinético. ¿Ok? Entonces, en este caso no son dos etapas, es una sola etapa con dos mixers. ¿Ya? Uno de los subproductos que se generan es este CRAT, producto que en la mezcla, como viene en la lixiviación, se transporta un poco de arcilla con orgánico y acuoso, y esto me genera una pasta, esto para los ambientales, que tiene características de residuo peligroso porque tiene solvente y tiene ácido. Si tiene solvente no lo puedo guardar en el tanque cerrado, genera vapor que explota, y tampoco lo puedo tener abierto mucho rato porque tiene solvente que contamina, y también tengo que tener cuidado porque salpica el ácido. Entonces hay harto interés en desarrollar procesos de separación. Es complicado porque son partículas finas, sílice, estoy hablando bajo un micrón, entonces para eso están los pretratamientos, pero si meto mucho floculante y coagulante en la etapa previa, voy a transportar orgánico que me va a perturbar el equilibrio de fase. Entonces, esto es un cuento, ¿ah? Hay un par de cosas. A su vez, quiero gota chica, pero la gota chica induce más crack, no lo puedo separar, las microgotas se arrastran. Cuento corto, no podemos llegar más de 90% de extracción, el resto se pierde. Y también tiene arrastre de orgánico. El orgánico, acuérdense que es el solvente más la oxima, normalmente son 30-70%, 70% solvente, 30% oxima. Para tener un número en la cabeza, hoy en la industria de extracción por solvente del cobre en Chile se pierden del orden de 10 a 20 kilogramos de oxima por tonelada de cátodo producido. Si bien en el costo total es poco, hablemos de que un tanque de 1 metro cúbico, 800 kilos de densidad de oxima está del orden de los $30.000, 30 millones de pesos. Estás perdiendo 10 kilos, entonces poco, 3 o no sé, $30 respecto a los 6.000. O sea, igual es plata, pero no va por ahí. ¿Ok? Entonces yo siempre voy a querer un área de contacto mejor, pero estoy limitado acá por la separación de fases. Se demora más, necesito una piscina más grande. La otra alternativa, aquí también hay un video, eso se lo mostré en la clase pasada, es generar una columna pulsante. Uno genera gotas con un pulso, en realidad tiene un tanque con el líquido y genera pulsos de aire para que inyecte como golpes, ¿m? Y genera estas gotas que ascienden por la boyanza natural. Ahora la diferencia de densidad es 0,2, por tanto la velocidad es relativamente lenta si uno calcula la velocidad terminal, ya se alcanza a saturar, no es muy bueno. Hay otras ideas que estamos desarrollando, me refiero a inventos, que es tener una burbuja recubierta con la película de líquido. ¿Ya? Entonces sube más rápido, la razón orgánico acuoso es 1 a 300, por tanto reduce el consumo de solvente. Particular interés en extracción por solvente de elementos raros, raros no porque sean raros, estoy hablando de neodimio, germanio, donde la oxima es más cara, entonces hay alto interés. ¿Ya? De hecho hay un chileno haciendo un doctorado en Oulu en este tema, que llevamos prácticamente 20 años en desarrollo, 20 años desarrollando la tecnología de extracción por solvente de gotas huecas o burbujas recubiertas. Bueno, estos son los equipos, fíjense, son más o menos grandes. Acá está bien presentado, donde se da el metal, se separa la fase, acuoso por abajo. Acá hay un formato que a mí me gusta, que es mucho más escalable, pero no lo usamos en Chile, ocupamos piscinas abiertas, tanto para cobre, tanto para yodo. Recordar que Chile es el principal productor de yodo en el mundo, en sus plantas de Cochayach y SQM, la más grande del mundo, y funciona con estas piscinas con solvente, parafina. En realidad se llama Skyd, el solvente se llama Skyd. ¿Ya? Es el nombre comercial, pero es una parafina. Skyd. ¿Mm? No sé si con Y o con otra, pero Skyd, que es una parafina. La planta se la ha incendiado 3 veces. Entonces, por eso se trabajó con la gente de SQM justamente en un sistema con separación por aire. Entonces, hay harto por desarrollar ahí. Hoy estamos focalizados en la lixiviación del yodo. Estamos trabajando con 2 alumnos. ¿Son prácticas? Ah, no, son memorias o prácticas. Memorias, son memorias. Estamos haciendo 2 memorias con 2 estudiantes de Ingeniería Civil Química ya, más 2 que terminaron su tesis y están trabajando ya. Estamos más focalizados en la lixiviación. Ya, pero ahí cuando lleguemos al tema de lixiviación vamos a hablar un poco de eso.
Equipos hay montones, los que tienen que manejar claramente el Mixer Settler. Los Mixer Settler más grandes del mundo están aquí en Chile, en Radomiro Atomic. Las columnas, el Scheibel, más para los ingenieros químicos. ¿Ah? Reactor Batch. Sí, acá está una serie, pero como les digo, eso está en un video que ya subí y esto hablé un poco la semana pasada. Voy a saltar esto, son todas las aplicaciones, en realidad son muchas. Aquí mostré este ejemplo en la clase pasada de cómo se combina extracción por solventes con destilación, y en este caso es para separación de esencia, aceite de estos farmacéuticos, también para los ambientales, estos productos naturales, ¿cierto? Que vienen por economía circular, porque hace con las cáscaras de las cosas y todo, entonces hay elementos que se pueden extraer, ¿ya? Esto es un curso, se llama COG, es un curso completo de extracción por solvente, que por ahí tengo el link, ¿ok? Ah, lo que vamos a enfatizar harto son estos diagramas triangulares, voy a volver a repetirlo, para que les quede, entonces repetí al principio y acá, este diagramas triangulares, tú tienes tus tres componentes, la acetona, por ejemplo, aquí agua y el tricloretano. Podría cambiarlos de lado, no se confundan acá, podría colocar el solvente por acá dependiendo de lo que estoy haciendo. Tienen que ver bien las coordenadas. La otra cosa que tienen que entender, esta línea negra que está acá, me indica cuando hay separación de fase. Todo lo que está abajo de la campana hay separación de fase. Todo lo que está arriba, están las tres cosas como un solo líquido, todos disueltos. Aquí hay una fase continua. ¿Cómo se lee? La punta acá es 100% y va bajando la concentración 90, 80. Entonces esa que está acá es para el agua, esta que está acá es para el tricloreto. Ahora esta campana se llama isoterma porque es una temperatura. Si yo meto temperatura o en frío, si ustedes saben, si yo en frío se separan más las fases. Si yo empiezo a calentar, se mezclan más. Entonces, este caso, porque está acá, es la temperatura, así es como se ve en 3D, hacia arriba está la temperatura, eso es lo que pasa con la campana. Entonces, esta T3 es mayor o menor que T1, es más caliente o más frío que T1, T3. Más caliente, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está acá arriba está mezclado, todo junto. Todo lo que está acá abajo está separado en fase. Si yo lo enfrío, si yo enfrío esto, voy a tener una zona de separación de fases más alta. Entonces la temperatura me ayuda a separar más fases. Pesquen el aceite con agua caliente o frío. Entonces usted, a la medida que lo enfría, empiezan a aparecer las gotitas y se coalescen. Lo meten al refrigerador. Entonces, por ejemplo, hago una emulsión con agua, la calientan un poquito, ¿cierto? Vinagre con aceite para ver las gotitas. Si ustedes la dejan afuera, se van a separar las fases lentamente. Si la meten al congelador, va a ser mucho más rápido. ¿Ya? Equilibrio de fase. Después estas líneas inclinadas, ¿qué es lo que son? Las tie line, líneas de equilibrio. A veces, ¿qué pasa si el punto cae acá entre medio? Si yo no tengo esta información, puedo interpolar las líneas. ¿Se entiende? En Aspen usted puede generar los sistemas que se le ocurran, evidentemente líquido, o sea, no cualquiera, pero estamos hablando de una base de datos de 10.000 componentes. Y usted le dice cuántas timelines quiere, pero si le coloca 500 no se va a ver nada. ¿Me explico? Coloca 10, 15, 12, 13, las líneas de equilibrio, y si usted cae en otro punto, puede interpolar entre medio, en este caso que es grande. Si está muy junto, para efectos de ejercicio, y esto por favor ténganlo en consideración, ustedes van a colocar la timeline más cercana, porque estamos viendo el ejercicio, estamos haciendo una aproximación. O sea, si caen, por ejemplo, aquí, ocupan esa timeline, que es un ejercicio, ¿ya? Porque si no se llena de rayas, cuesta seguir el diagrama. Ya dijimos estas cosas. Aquí sale explicado. Entonces, región de una fase, región de dos fases, la timeline. Este otro diagrama no lo vamos a usar, pero también se puede expresar con diagrama rectangular, un poco más complicado. Y esto es lo que quiero que manejen. Por ejemplo, aquí, ¿qué significa? ¿Qué tengo acá? Esto es una fase continua. Está todo mezclado. Raro. Aquí una fase continua. Y aquí está la fase, perdón, aquí en esta línea quedan los equilibrios. Si yo le tiro un poquito más, se me disuelve todo. Se disuelve todo. ¿Ok? Les mandé una hoja de ejercicios que tienen acá. Esto parte así, ¿cierto? Pelado. Entonces dice, tiene acetona 70 y 10 de agua. La acetona está acá arriba, entonces esto es, está saltado de a 5.
que tiene 90, 80, y si quiero 70, aquí está la acetona, ¿no? Y el agua está en 10. Entonces aquí está el agua en 90, 80, 10 está por acá. Entonces aquí está 10 con 70. Por ahí está el puntito. 10 con 70. Por diferencia sale el otro componente que sería el solvente, que es 20. Entonces si miramos la línea del solvente, quedamos en la línea justo acá. Ahí está el 20, ¿no? ¿Se dan cuenta que está el 20 ahí? ¿Sí? Está el 20. Y eso es lo que tengo acá. Entonces ahí está la línea del, creo que el mismo, ¿no? Claro, esa es la línea del agua, que es 10. Fíjense, ese es 10 del agua, ¿sí? Esta es la línea del solvente que dice 70 acá, dice 90, 80, 70, la línea del solvente. Y la línea del MIBC que por diferencia es 20. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí. Ahí está 90, 80, 70, 50, 40, 30, 20. Y este es 10. Entonces hay varias formas de leer esto. Son estas rayitas. Aquí a veces al lado aparece el numerito en los ejes. Si aquí dice 0,9 en la fracción y corresponde la MIBC. ¿Ok? Si dice aquí 0,1, fíjense, va a corresponder a la acetona. Entonces, como sentido común. Mientras más cerca está esta raya, más alto es el valor. No es más que eso, no se confunden más que eso. ¿Ya? Después, para entender qué es lo que ocurre con esta mezcla, entender el concepto punto de mezcla, ustedes aquí están mezclando este solvente que tiene 50 de solvente, uno de soluto. Cuando yo he hecho todo esto en una bolsa, también le expliqué que era más fácil hacer un balance de materiales completo, ¿cierto? Y después cuando se separan las fases, siempre va a quedar un poquito acá, pero depende de la línea. Si esta curva está como pegada acá a la orilla, si está pegada a esta orilla, no va a haber nada de solvente. Si esta línea está pegada a esta orilla, no va a haber nada de acuoso. En este caso siempre va a haber un poquito. Aquí en esta orilla va a haber un poquito de agua y mucho solvente. En esta línea va a haber mucha agua, ¿cierto? Pero poquito solvente. ¿Sí? Y acá se calcula justamente lo que se extrae del total que entró, porque aquí está en masa, ¿sí? Y el coeficiente de distribución, fíjense que es relativo a lo que no es soluto. ¿Ya? No es soluto. Coeficiente de reparto, es decir, se divide los gramos del soluto sobre la masa de solvente solo, y todo eso es la concentración lo que alimentaste en la alimentación sobre el acuoso libre de soluto. ¿Ok? ¿Se entiende? Entonces por eso aparece aquí 0,2 sobre 99 porque no hay nada más, y aquí aparece 0,8 sobre 50 porque no hay nada más. ¿Sí? Acá para entender, en este diagrama está expresado en forma de fracciones. Aquí de nuevo uno puede hacer un balance de masa. Esto fue lo que hicimos en la clase pasada, ¿sí? Para determinar el punto de mezcla, y aquí le adelanto un poco, lo que utilizamos para los puntos de mezcla es lo que llamamos la regla de la palanca. ¿Sí se acuerdan de la regla de la palanca? Que define las proporciones eh, geométricas. Las proporciones geométricas. Supongo que ustedes tengan acá el diagrama triangular, ¿cierto? Donde ahí está el soluto, lo que se mueve de un lado a otro. Ahí está la campana de equilibrio. Aquí puede estar el solvente y aquí está el acuoso. Entonces, supuestamente ustedes si mezclan soluto con acuoso puro, va a quedar en un punto en esta línea. Puro, no hay solvente. Si viene un poquito de solvente, va a quedar por acá, ¿no? ¿Estamos claros? Aquí hay solamente en esa proporción. Y si usted lo mezcla con solvente puro, simplemente los une. ¿Ya? Los une. No están bien. Y va a generar un punto de mezcla que, si nos recordamos, este sería la alimentación, este sería el solvente. En la regla de la palanca dice el tramo FM
sobre el tramo MS o SM, como quieran, da lo mismo porque son distancias. Esta distancia, que es FM, y esta distancia, que es MS o SM, es lo mismo, es igual a, es cruzado, la masa de S sobre F. O sea, este trazo dividido por ese trazo es lo mismo que la masa de S, entonces pueden despejar directamente, sin hacer ni un cálculo, dónde queda el punto M. Eso lo sirve para verificar. Por ejemplo, si tienen 50 y 50% de masa, quiere decir que el punto M va a quedar exactamente en la mitad del trazo, sin ni un cálculo. Si un tercio, en este caso, el ejercicio, un tercio, estoy compartiendo, ¿no? No sé si estoy compartiendo, voy a colocar de nuevo, no, por si acaso. Entonces, por ejemplo, aquí mezclamos 250 con 150. O sea, me queda 100 sobre 250, ¿no? Y 100 sobre 250 es 1 con 2,5. No sé si queda tan bien acá. O sea, si yo mido este pedazo que está acá, no me da tan igual. Ah, no, porque no estoy, puse el punto de mezcla nomás, pues no puse donde entra la alimentación, pues. La alimentación entra en punto 24, punto 26, ¿será acá? No, no es acá. No sé si lo tengo más adelante. Bueno, tratemos de hacerlo, po. Que justo no es muy bonito el cálculo, pero la alimentación es punto 24 y punto 76 de acuoso. O sea, por tanto, esto quedaría aquí, como ahí, 74, claro, 75, 25 contra 100, hasta acá. Sí puede ser, entonces eso pasa, voy a tratar de dibujarlo para que vean que es cierto. Aunque lo tengo más adelante, sería entonces, dijimos, 60, 50, ahí está 70 y sería 75. Ahí está la mezcla, la alimentación. Punto 25 soluto y 75 de acuoso. Esto se pone en contacto con esto. No me queda ni por las tapas el punto de mezcla, po. ¿Estoy bien o no? Sí, este es 76 de Carrier. ¿Y cuánto es solvente? 1. Tiene que pasar por ese centro. O estoy mal yo, po, porque aquí dice, este es 60-70. Es aquí 75. 75 de aquí, po. Estoy dando la hora, ahí sí. Me equivoqué en la media. ¿Ok? Ahí cuadra. Entonces, ¿qué quiere decir el centro donde queda? Si yo mido aquí, mido esta distancia, esto me da 1, el otro tiene que dar 2,5 si lo mido con regla. ¿Se entiende? Ya casi lo tengo acá hecho lo de la regla de la palanca. A ver, salirme de acá. ¿Sí? Sí. Ahí está la reglita, ¿ven? Medido. El mismo ejercicio. No, 100 y 200. 100 y 200. ¿Ok? Entonces, si yo hago el balance de materiales, aquí pongo el balance de materiales significa, puse 45 kilos de acuoso, 50, perdón, si bien digo, 45 kilos de soluto, voy a agrandar un poquito, dice 0,45, puse 45 kilos de soluto, puse 55 kilos de acuoso, ¿ok? Y lo mezclo con 200 kilos solvente solo. Hago la suma de todo esto y veo el punto de mezcla, las coordenadas que me van a dar acá, ¿ok? Las coordenadas, va a aparecer ese punto de mezcla, ¿ok? Pero también lo puedo hacer
solamente viendo las proporciones. La alimentación es 45 y 55, por eso es de agua 45 queda aquí, ¿va? De nuevo estoy perdido. A ver, solventes acá. Este es el acuoso, ¿cierto? Entonces aquí tengo 90, 80, 70, aquí tengo 50 de acuoso y es 55, por tanto está justo aquí, en entre medio. ¿Mm? Sí, sí, este es 70, 60, debería quedar por aquí. Sigamos, esa línea azul, si la proyecto, queda aquí entre medio. ¿Ok? Ah, pero aquí está aplicando la regla de la palanca para el rojo, entre paréntesis, está haciendo otro. Son otros tramos, estoy tonteando. Bueno, eh, ahí está, ese, ahí está. Entonces el 55 ahí está hecho eso, mira, ahí está. Entonces esto es 55 y esto es 45 de etilenglicol y 55 de, estamos claros, ¿no? 55 de, tiene acá la escala, ¿eh? 90, 80, 70, 60, 50, 55 de voz, ¿sí? De lo de acá arriba, po. Aquí sería 90, 80, 60, 70, la raya esa, 50, entre 40, ahí te da justo el 45, se lee por el otro lado. Aquí están leyendo el etilenglicol, acá están leyendo el agua, ¿ya? No, para nada, para nada. Porque en esta línea solo hay acuoso y soluto, no hay más. Entonces, uno menos el otro me da el otro componente, ¿ya? Aquí no es parecer, fíjense bien, aquí es 0,9 soluto, 100 la punta, 90, 80, 70, 60, 50, 40. La mitad es 45. No hay que pensar mucho acá. Y esto le estoy dando el dato, pues, el punto es 45 y 55. ¿Ok? Y el solvente es puro, composición 1. Entonces yo 1 acá. Ahora, esta distancia que está acá, si yo la mido, debería ser la proporción de 2 sobre 1. 1 es a 2. Veamos cuánto medimos acá. Entonces el punto de mezcla, no, es que esa regla no me sirve, porque esta está midiendo, perdón, esta está midiendo la regla de la palanca de la línea roja, una vez que se separaron fases, ¿ya? Pero si yo pudiera medir acá, no sé por qué tengo el mono, si yo pudiera medir acá, esto sería 1 a 2 en distancia. Entonces tienen que medirlo con una regla, ¿ya? Esa es la regla de la palanca, ¿ok? Para ver el punto de mezcla, ¿sí? Entonces uno ya tiene alguna idea si calculó bien su punto de mezcla, ¿cierto? Ya, ahora vamos a pasar al método Hunter-Natch. El método Hunter-Natch me permite determinar el número de etapas que yo tengo en un sistema de tracción por solvente con múltiples etapas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este caso? Yo pongo en corriente, esto es una corriente que es de flujo cruzado, es decir, el solvente siempre tiene la misma composición de entrada. Solvente podría ser puro, puro significa que está en esta esquina, ¿sí? O en este caso no es puro, viene con mezcla de un poco de acuoso y un poco de soluto remanente. Entonces, se pone en contacto la alimentación. Aquí la alimentación, de nuevo ese punto que está justo en esta línea, a lo mejor podría estar un poquito más corrido si tiene solvente, serían tres fases. ¿Se entiende eso, cierto? De nuevo quiero repetir esto, ¿ya? Podría tener las tres fases. En este caso tiene soluto y acuoso. Se pone en contacto la alimentación F con el solvente que está en este punto, dependiendo solo de las masas. Es decir, si yo cambio aquí la proporción de solvente, tiro más solvente, más kilos hora, este punto va a cambiar de desplazamiento, donde queda parado. De nuevo, el punto donde queda esto es solamente la proporción de masas. Puedo hacer un balance por componentes y ver la mezcla resultante, o puedo hacerlo con las masas que estoy mezclando, ¿ya? En este caso, queda en este punto, para el caso del ejercicio, y eso como cae dentro de la campana me va a generar un refino 1 y un extracto 1. El extracto 1 se va por acá, es un producto, sacó solvente, sacó soluto. El refino 1, que sale por acá, se vuelve a poner en contacto con ¿qué? Con solvente fresco. Entonces ese refino 1, tiro el trazo hacia el solvente que está acá, esa misma composición, y
dependiendo del punto de mezcla, de nuevo, porque yo podría cambiar de nuevo esta razón de solvente, puedo tener doble solvente o la mitad de solvente si quiero, ¿se entiende? Y podría cambiar de un lado para otro ese puntito donde queda la mezcla depende exclusivamente de la razón de masa, de nuevo. Cuando cae el punto, voy a buscar la timeline más cercana o voy a interpolar, si es que está muy alejada, una timeline, la dibujo y me va a indicar la separación de fase, en este caso refino 2 y extracto 2. Aquí sale el extracto 2 y refino 2. El refino 2, a su vez, se pone en contacto con una nueva corriente para generar un refino 3, el refino 3, con una nueva corriente, y en cada caso este puntito de mezcla que está acá, que es mezcla 1, 2, 3, 4, podría variar dependiendo de las fracciones, la razón orgánico-acuoso. Les recuerdo los primeros ejercicios que hicimos tiempo atrás, lo preguntamos en un quiz, defina el número de etapas, ¿cierto? Usted tenía acá una composición en la fase orgánica, gramos litro, una composición en la fase acuosa, gramos litro, tenía su línea de equilibrio, y acá tenía su orgánico fresco de alimentación. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Uno, dependiendo de la línea de operación, si tenía, ocupaba eso, no se acercaba a tocar acá, no llegaba al equilibrio, y eso me generaba un refino 1. Ese refino 1 se pone en contacto, me genera un refino 2. Este me entrega un extracto 1, ¿cierto? Este me entrega un extracto 2. A su vez, lo pongo en contacto con la misma corriente. Y suponte que se me ocurre cambiar la pendiente. Si hago eso, quiere decir que cambié la razón orgánico-acuosa, cambié los flujos. Podría ser. Eso me puede afectar también, porque yo necesito el tiempo de residencia para que esto tiene que, casi alcanza el equilibrio, pero depende de la cinética del proceso de transferencia, no del equilibrio, esto es solo equilibrio. Entonces yo quiero que alcance esa cercanía, va a requerir un cierto tiempo de residencia. Si cambié los flujos, a lo mejor estoy inventando para tener un tanque así, acá, un tanque así, y aquí un tanque más grandote, para que alcance el tiempo de residencia. Ahí dependiendo de la pendiente. ¿Sí? Entonces el pH solamente afecta al extracto. Es súper particular el pH para el caso del cobre con oxima Lix. Súper particular. Aquí estamos viendo para todos los casos. Aquí podéis traer, aquí ni siquiera hay pH, ¿no? En algunos casos el pH, ¿no? Pero no es para todo, ¿ya? Solamente extracción de metales, como ya la vamos a ver. Este es el método Hunter-Natch Crossflow. No es contracorriente, aquí es crossflow, flujo cruzado. Eso tienen que arreglar acá. Flujo cruzado. Flujo cruzado. ¿Ya? Estamos claros, ¿no? En el caso de la extracción por solvente, que es un poquito más complejo, lo voy a explicar aquí una vez y mañana vamos a seguir con esto con los ejercicios, que está explicado acá con más detalle. Por eso quiero que lo vean mañana, acá, mira. Necesito que lo revisen. Este Hunter Nash de acá, con las etapas que están acá, ¿ok? Pues yo lo voy a explicar ahora. Aquí un poquito distinto, porque si uno mira todas estas cajas, acá está el solvente, aquí un tema de letra, no, pero esto debería ser el solvente, ¿cierto? Este debería ser el solvente. Solvente. Este debería ser el refino final. Refino final N. Refino N. Entonces, si uno mira en este diagrama, como balance, uno puede decir, claro, todo lo que entra, en este caso el solvente F total más S me va a dar el punto de mezcla. ¿Ya? Puedo decir también que el extracto 1 con el refino 4, como balance de materiales, la suma de los dos, también es el punto de mezcla, todo lo que salió. ¿Sí? Esto es todo lo que entró, me da el punto de mezcla, y todo lo que salió. Se traspasó a una fase, ¿no? Y así podría seguir lo que entra igual lo que sale, y puedo hacer esta diferencia, y fíjense que lo que se traspasó a lo largo de todas las etapas es este triángulo que justamente no cuadra acá, ¿ah? No cuadra. Le voy a explicar como receta cómo se obtiene ese triángulo, que es el punto el locus que me va a servir para poder definir el número de etapas, aquí un poquito diferente. Entonces lo primero que uno hace, sabe que en el global pone en contacto, como caja negra esto, pone en contacto una alimentación con un solvente.
Eso es lo que uno sabe. ¿Sí? Pone en contacto un solvente. Eso, dependiendo de las proporciones de masa de solvente y alimentación, me va a generar un punto de mezcla. ¿Ok? Ese punto de mezcla, vamos a utilizar la timeline más cercana. Yo sé que no es esa, la timeline más cercana, que esta que está arriba, me produce un extracto y un refino. ¿Ok? Entonces yo ya tengo definido parte de los componentes. Sé dónde está el F como punto, sé dónde está el E1, sé dónde está el S como punto en el espacio, pero me falta el R4. El R4 se obtiene por criterio de diseño, es decir, cuál es la composición mínima que usted quiere en el refino. Quiero que aparezca con un 0,1 gramos por litro, 0,2 gramos por litro, la composición mínima, o puede decir, quiero que este proceso tenga un rendimiento del 90%. Si quiero que tenga un rendimiento del 90%, va a significar que la composición final va a ser la composición de la alimentación en el soluto por 0,1, para que me quede el refino. ¿Estamos? Si quiero 90, quiero que salga 0,1. ¿Es cierto? Por tanto, R4 lo tengo definido por rendimiento o composición mínima que quiero en el último refino, este último refino que se va. ¿Sí? ¿Se entiende? Tengo R4, tengo F, y aquí viene como la magia. Lo que uno tiene que hacer para definir este triángulo es simplemente, como este delta es el mismo, conecta F con E1, ¿ah? E1, y sigue de largo, sigue de largo, sigue de largo, pasa de largo esto. Y después conecta R4 con S, y sigue de largo. El punto de intersección de esos dos va a ser mi locus de operación. Entonces, cada vez que yo genere un refino, el refino se va a poner en contacto con este punto de operación, para toda la etapa. Y fíjense que aquí viene con un poquito algo interesante. Ese punto, cuando pasa por acá, va a cortar la línea de operación, perdón, la línea de equilibrio. Automáticamente se me define el E2. Entonces, conecté el R1, salió al punto locus, hace el corte acá, me genera el extracto 2. Ahora ese extracto 2, ¿cómo está relacionado con el refino 2? ¿A través de qué? Timeline. Pero son compendientes cero. ¿Cómo? Son compendientes Toa. cero. ¿Cómo pendiente? ¿Cómo? Cero. No, 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 no. Tiene que estar inclinado si no hay separación. Este efecto es mono nomás. ¿Ya? Siempre tiene separación. ¿Ya? Y con esto por la timeline el R2. Ahora ese R2 se pone en contacto con el locus, que genera un tercer corte y así sucesivamente hasta que yo llegue cercano al R4, que va a ser mi producto final. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a volver a repetir, pero básicamente esto obedece a un balance de materiales donde dice que lo transferido del global es lo mismo para todo. Entonces se ocupa como locus causa, se tiene que mantener el balance de materiales. ¿Ya? De ahí viene el método Hunter-Nash. Ahora aquí hay un link. Ah, no, mentira, aquí no está el link. ¿Dónde tengo el link? Tengo un link, Wolfram. Mira, no tengo ese link ahí. A ver si lo tengo acá. A ver si lo pillo así nomás, pero está el link. Lo interesante es que uno es el archivo. Solamente se lo puedo mandar, pero déjame ver si yo lo encuentro ahora mismo en ese otro curso. Ese de lixiviación, aglomeración. Y si lo pillo acá, quedaron pegar las letras. La U tiene licencia Wolfram, por si acaso. Ah, no sé, no lo pillé a la primera. ¿Ah? Que también este curso lo dictamos, para que vean que estamos a otro nivel aquí, lo dictamos el curso de Process Design. Seguro que lo tengo aquí. La diferencia es que en inglés, ¿no? Y la diferencia es que no tienen la formación de los sansanos acá en materias, o sea, bueno, ahí está la reglita, ¿ven? Que está bien, cumple 1-3, ahí está, ¿se acuerdan que era un tercio? De 1-3 y después de 3-6, ahí está la reglita, la famosa reglita, lo tenía ahí.
Ahí está el link. Claro, las letras pegadas y entonces, no, no esto, no, me equivoqué. Entonces aparece el Wolfram, donde usted va definiendo el número de etapas. Ahí sí, ahora sí. Demonstration Wolfram, ahí está. Hunter-Natch Method. Entonces, claro, aquí primero uno puede jugar cuál es el punto. Voy a checar. ¿Ven? Claro. Entonces aquí uno puede jugar con los puntos de mezcla que se confundían un poco, ¿cierto? Donde queda, pueden jugar un poco con eso. Los puntos de operación. Usted está cargando. Y aquí te va generando la etapa 1, etapa 2, etapa 3, como lo que estábamos explicando gráficamente. ¿Ok? Ojo que aquí está al revés el carrier, está por este lado el carrier. ¿Sí? Por tanto, este es un stripping. ¿Ya? Se demora mucho. ¿Mm? Pero ahí está el link. En Hunter Natch es lo que ocupamos. En el caso de la hoja que ya les envié, aquí se le ha explicado el paso a paso. Entonces, primero el punto F, donde está, después el punto de mezcla, ¿cierto? Eso es lo que hablamos. Entonces define el punto de mezcla. Con el punto de mezcla uno puede definir dónde queda el extracto 1, que es lo que estoy buscando, y el refino N es el refino que es por diseño, con el porcentaje de extracción que uno quiere. Con esos puntos define aquí un poquito más claro de este balance global, ¿cierto? Este punto, el locus con el que me va a permitir seguir definiendo la otra etapa, ¿cierto? Entonces, este extracto 1 se pone en contacto con este refino 1. O sea, yo uno esta línea con ese punto. ¿Sí? Aquí está eso. Entonces aquí el refino 1, lo 1 con este punto, me va a generar un corte acá que me va a definir el extracto 2. Ahí está el extracto 2. El extracto 2 se genera uniendo el R1 con el punto, es la línea azul, ¿la ven? El extracto 2, siguiendo la timeline, aquí está como interpolada, ¿cierto? La timeline entre esas dos, ¿la ven o no? La naranjita, me va a generar el refino 2. ¿Qué hago ahora? Refino 2 con el punto P. Refino 2 con el punto 1, 2. Refino 2 con el punto P me va a definir perdón, refino 2 con el punto P me va a definir este punto que está acá entre medio, perdón, ese punto que está acá, que sería el E3, ¿ya? Y después aparece el E4, ¿sí? R1, R2, R3, ese es el E3, ¿sí? Y acá el último punto que se hizo, que está mostrando en el ejemplo, esto es lo que muestra el Wolfram etapa a etapa, ¿ya? Pues se demora mucho. Este refino 4, perdón, refino 3, ¿cierto? 1, 2, 3, refino 3. Al proyectarlo al punto P me va a definir el punto de corte del E4, que es este puntito que está acá, ese es el E4. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Están viendo ahí? ¿O te aburriste? ¿Te aburriste? ¿Cachaste, no? Ese punto E4 me conecto con la timeline y quedo con el refino 4, que es donde yo quiero llegar. ¿Ya? Eso es lo que tengo que asegurar. ¿Ok? Entonces esta hoja que está acá, la 17B, la voy a ver mañana, pues yo le pido que la revisen, se la mostré adelantado para que la revisen ustedes. No es difícil, pero si no lo miran, es muy difícil. ¿Ya? No es difícil, pero si no miran el método que aparece acá o revisan la clase, es muy difícil. No van a entender nada. ¿Ya? Volvamos entonces a lo que estábamos viendo de los diagramas. Aquí importante herramienta, manejar lo que es la regla de la palanca, no porque usted trabaje con la regla de la palanca, sino les dice, les da un orden de dónde están parados, en qué punto quedó la mezcla, para ver si no se equivocaron. ¿Sí? Importante, el orden de magnitud.
Como les explicaba, esto hay que ver un poquito más rápido. La gracia de las plantas de extracción por solvente, bueno, en Chile está la más grande del mundo, esta tiene 10.000 metros cúbicos de inventario, pero cada vez hay menos óxidos de cobre, entonces van a quedar capacidad ociosa, tanto para la industria del litio o la extracción de elementos de polvo, fundición o relave. Así que interesante irse por la vía de extracción por solvente porque hay historia, hay experiencia y hay capacidad ociosa. Entonces uno puede tener proyectos, incluso fundición. En algún momento trabajamos con metal blanco, usar la capacidad ociosa de extracción por solvente, en vez de fundición. Se lleva una parte de la fundición. ¿Ok? Este es el proceso total, ya lo expliqué, donde está en este caso una etapa de extracción, una etapa de stripping. Importante entender el intercambio de protones. Aquí hay pH 2, perdón, 180 gramos por litro. Este es el caso de extracción de metales. Solo de metales intercambio de protones. En otras cosas hay solamente equilibrio de fase. ¿Ya? También explicamos los diagramas, esto para entender lo que pasaba con los protones. Este es el caso aplicado de dos etapas de extracción. Normalmente te lo preguntamos en las pruebas, qué es cada cosa, qué es lo que está ocurriendo, porque hay dos etapas, and so on. ¿Sí? Esto es lo que hablábamos en el caso de la extracción con oxima. En este caso, esta oxima, eh, nombre, la marca es LIC 54 de Acorga, pero es una oxima. Entonces pasa por un equilibrio. Entonces lo que desplaza el equilibrio, la curva de equilibrio va a ser la cantidad de protones. Si tiene pocos protones, pH 2, eso quiere decir 10 a la menos 2 moles de protones por litro, el equilibrio se va a desplazar hasta que el orgánico haga una quelación. Quelación es la reacción, es una reacción de coordinación de que ha pegado el cobre. ¿Ya? Eso es lo que interesa. Y usted puede tener tantas oximas o extractantes como elementos. Hay uno que es específico para el litio. De los años 93, 94, a mí me tocó extraer litio con el Pato Rebeco, con el topo. O sea, hace más viejo que el hilo negro. Algo conocido, extracción por solvente, estaba en segundo año. Era esclavo, ayudante sin sueldo. Te lo aprendí. Pueden preguntarle. ¿Ya? Y estos son algunos de los extractantes. ¿Qué quiere decir estas letras? Que usted tiene que, lo que se intercambia es con ácido nítrico, con ácido sulfúrico, ácido fosfórico, pero lo interesante, del 90 en realidad, del 90 trabajamos con el topo, es el topo del extractante trioxylphosphioxide. En su momento Rebeco trabajó con extracción directa, ahora está súper de moda, para evitar las pozas de evaporación, ¿ya? Pero si usted busca manuales de Acorga, Solvay, extractantes hay para el mundo, ¿ya? No, eso no es el problema. Eh, en el caso de los iones, uno directamente puede usar el método McKay-Till. Directamente el método McKay-Till. Acá está el ejemplo de cómo se prepara esto. Uno parte con un tarro lleno de solución a un 2,5, ¿sí? Pura, un solo tarro de 2,5 gramos por litro, y después tiene otro estanque con el solvente, que tiene normalmente, en este caso, un 10% en volumen del LIX. No le colocan mucho, sino cuesta separar por la viscosidad, y en volumen, y el resto es solvente como el Sky. Tienen los dos frescos, siempre. Y lo que hace es colocar en distintas proporciones. Como estamos a este pH, mezclo 10 de orgánico y 1 de acuoso para sacar máximo porque tiene mucho para sacar. Tiene mucha capacidad el orgánico, hay 10 veces volumen de orgánico que el acuoso. Si nos vamos al otro extremo, claro, le saca un poquito menos. Entonces lo que uno hace es cambiar las proporciones, las mezcla y la coloca en un embudo de decantación, separa fases, mide cuánto le queda en el acuoso y construye la curva. ¿Ya? Lo mismo hace con el stripping, pero en el stripping uno parte con un electrolito pobre. La solución está más cargada y tiene 180 gramos por litro de solución. ¿Ok? Y como extractante, el orgánico es con 3,9, o sea, está ocupando un extractante entre esos dos, que resultó de la extracción, acumuló harto extractante. Y aquí como el pH es más alto, mucho más alto, ocurre el proceso inverso. Yo pongo 10 contra 1, el acuoso queda mucho más cargado. Comparen acá, comparen el coeficiente de reparto acá. ¿No? El coeficiente de reparto es muy distinto. Y así se construye la curva de stripping. Aquí pasa algo muy parecido que ustedes vieron en el caso de absorción. Con esto termino. Si ustedes grafican la curva de equilibrio, acá tienen orgánico acuoso, muy gráficamente la curva de equilibrio va a ser más o menos así, y el stripping va a ser así, exageradamente. Que ustedes grafican esas dos cosas. ¿Ya? Ahora, evidentemente, una está la grafica en otras coordenadas para que le quede más ordenado, le va a quedar así. Pero eso quiere decir que no aguanta nada en el orgánico.
aquí te aguanta mucho, ¿sí? Se llena. Eso es lo que quiere decir. Y este desplazamiento sí ocurre por la concentración de protones. ¿Ok? Entonces, en este caso, en esta oxima se hace así. Y así pueden seguir con las tierras raras. Y aquí entramos un tema que es más para los ambientales. Así que, ¿estamos en la hora? ¿Sí? Casi en la hora. Entonces aquí, por ejemplo, yo les pido, interpreten qué pasó acá. Pues aquí que tenemos la extracción de indium. El indio se ocupa para las pantallas LCD, están todas las pantallas. Los japoneses traían las pantallas a Chile para que SQM los sacara, pero ahora lo hacen ellos. Entonces hay un tema de reciclaje, economía circular, recuperar el indio y se hace con extracción por solvente. Acá tenemos el componente Cianex para separar praseodimio y neodimio, lo hablábamos en la clase pasada. Esto se ocupa para el neodimio, ¿para qué se ocupa? ¿Hay ambientales acá? ¿Quieren ambientales? Levanten la mano los ambientales. Levanten la mano. Ambiental también, levanten la mano. El neodimio es para hacer magnetos de alta intensidad, 30 veces más potente que un magneto convencional. Les voy a traer uno para que se aprieten la mano ahí. Estamos en la hora. Y para producir carros con menos masa, menos inercia, con menos combustible y la turbina eólica. O sea, tiene que ver con los elementos críticos para la electromovilidad, ¿cierto? Y energía renovable. Así que es importante saberlo y lo pueden extraer. Aquí están viendo. Este es un coeficiente de distribución. Entonces aquí ven la selectividad. Y lo interesante es que van a ser capaces de qué experimento tienen que hacer. Hacer un experimento, buscar una oxima, que sea el experimento con los embudos Easy Cake, pero ya entienden lo que hay detrás. Saben la curva de equilibrio, ¿cierto? En el caso de los metales es mucho más fácil porque llegan a un McKay Steel. Y McKay Steel ya se peinan en McKay Steel. ¿Mañana tienen prueba de McKay Steel? ¿Cuándo? Ah, todo resfriamiento. Bueno, pero la próxima semana. O el certamen tienen McKay Steel. Ah, tuvieron más. Ah, que están. Ah, ¿es McKay Steel? Ah, pero el certamen, po. Ah, quiz. Ah, ya, estoy tan. ¿Ves? Más se peina todavía. Tienen esta prueba. Ah, y así torio, residuo radiactivo. Torio, residuo radiactivo. Mismo cuento, pero fíjense qué pasa con la curva de equilibrio. Cuesta más. Este es el stripping. ¿Ah? Y ahí entramos a un tema que voy a partir mañana para los ambientales que tiene que ver con los elementos estratégicos. Tienen que manejar esto. ¿Por qué son estratégicos? Tienen dos componentes. Uno, el riesgo de suministro. Si los chinos se ponen pesados y no producen, sonamos. Y por eso las tierras raras están acá arriba. 95% de la producción de quién la tiene, los chinos. Y es más grave todavía. ¿Saben por qué? Porque el presidente de China es ingeniero químico. ¿Sabían? Búsquenlo. Es ingeniero químico. Entonces sabe la relevancia de los elementos. Bien desgraciado, pero ¿qué le vamos a hacer? No, no es broma. Ponen en jaque a la industria mundial. Por eso trabajamos los elementos estratégicos. Vamos a hablar de esto. ¿Por qué? Porque de hecho me faltan un par de slides más aquí. Pero esto tiene que manejar más los ambientales. Eso es estratégico. Porque se van moviendo. Por ejemplo, el litio está aquí, penca, y ahora subió por acá. Creo que esto, claro, tengo la del 2004. Eso lo hago en el curso de Magíster en inglés. Ahí lo vemos. Muy bien, es el interés económico. Entonces el cobre, por de penca, está por aquí porque hay hartos que lo producen. ¿Cuánto el cobre? Ahí está. No muchos países somos los principales productores, pero hay muchos países que lo producen. La plata es poco, pero este otro, mira, son caros, esto quiere decir riesgo de suministro. ¿Cuántos los producen? Poquito. ¿Ya? Lo que está debajo de esta línea no nos importa, pero se han ido moviendo. El litio se movió. El cobalto no sé dónde está, pero también se tiene que ir movido por la electromovilidad. O sea, los cambios políticos te van moviendo. Es importante que manejen esto. ¿Ah? Los elementos críticos. Si quieren, me mandan un correo, les mando unas par de tesis que hemos hecho. La más reciente, la de la Branca. Ahí hablamos harto de esto. La PPT y todo. Pero algo que tienen que manejar. Bueno, todos los ingenieros en realidad, por los elementos críticos. Por eso tanto énfasis en las tierras raras, Chile, la producción, el impacto y todo eso. Bien, nos vemos mañana. Estudien. Están los videos subidos. Tenemos certamen este sábado. ¿A qué hora es? 9.